Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a estar en estos momentos meditando en la bendita palabra de nuestro Dios y les mando un saludo por este medio, agradecidos con Dios porque nos permite estar aquí en su casa y poder meditar en la bendita palabra de nuestro Dios. Voy a pedirle que abran sus Biblias ahí en el libro de Filipenses, a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice así su bendita palabra de nuestro Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pongamos todo en las manos de nuestro Dios en esta tarde. Bendito Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, pero a la vez, Señor, una gran responsabilidad que tenemos, Señor, porque primero nos hablas a nosotros para poderla entender, Señor, y meditar y confrontarnos nosotros a través de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que al terminar este mensaje, Señor, todos los que lo oigan, Señor, podamos, Señor, estar conscientes cuál es la obra que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, estar aquí, de poder hablar. Te pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que unjas mis labios, unge mi ser, Señor, para que pueda hablar conforme a tu voluntad. Quita todo lo que nos pueda distraer en estos momentos, Señor, y que podamos atesorar tu palabra, Señor, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, conforme a lo que quieres hacer en nuestras vidas. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo estos versículos en el cual vamos a meditar en uno, vemos aquí en el versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de ¿qué? De Jesucristo, ¿verdad? Hasta el día de Jesucristo. Cuando vemos estando persuadidos, Pablo quería decir que estando convencidos, estando inducidos, estando impulsados, estando movidos, atraídos de esto. ¿Y qué era esto? Se refería a las buenas nuevas de salvación, se refiere al anuncio de salvación que Cristo ofrece a través de su vida y con sus palabras. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él habló de esta salvación. Y Pablo les recordaba a los filipenses, estando convencidos de las buenas nuevas de salvación, de lo que Cristo había hablado y había dejado para los que en Él creyeren. Vemos aquí a través del apóstol Pablo diciendo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Y una obra, hermanos, es una creación, es un trabajo, es una tarea, es una labor, es el resultado, es el fruto. Cuando Pablo decía, el que comenzó en vosotros la buena obra, se estaba refiriendo a su creación, al trabajo, a la tarea, a la labor, al resultado, al fruto que él estaba mostrando. Vemos a través de las Sagradas Escrituras, ahí en los Hebreos, en el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 4, dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Porque toda casa es hecha por uno. O sea, hay alguien que hizo una construcción, hablando de una casa, pero también hay alguien, el que hace un edificio, pues alguien pensó, no nomás lo hizo por hacerlo, sino se sentó, pensó, diseñó, lo trazó y lo edificó y lo llegó a hacer. Y ahí vemos en las obras de los ingenieros, de las asociaciones de ingenieros, de arquitectos, que hacen grandes edificios y que hay un hombre en el cual es el creador de la creación.
de ese edificio. Así también cuando hacen un carro, el modelo, vemos de qué armadora es, de qué empresa es, y así hay muchas cosas en las cuales se conoce de quién lo hizo y de qué país lo hizo. Pero en este caso nos vamos a enfocar a la creación que Dios hizo. En toda la creación sabemos que Dios hizo el mundo, el cielo y todo lo que hay en ello, pero nos vamos a referir en esta tarde a su creación del hombre. Sabemos que Dios hizo ¿qué? Al hombre a su imagen y semejanza, siendo un hombre en el cual tiene una voluntad para decidir y pensar, tomar decisiones. Así lo hizo, pero con una condición, el hombre, Dios crió al hombre dándole una recomendación de que el árbol del fruto del bien del mal no iba a comer, porque el día que él comiere, ciertamente iba a ¿qué? A morir, ¿verdad? Pero vemos que el hombre desobedece y por esa circunstancia Dios rompe esa relación con el hombre, es muerto espiritualmente, pero vemos a través de esto que por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre entró la salvación. ¿Por quién entró el pecado? Por Adán, por la desobediencia. Pero Dios estableció esta obra para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Y vemos que a través de su palabra, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aquí vemos esta obra redentora que Dios ha hecho en su creación, refiriéndose al hombre cuando él le falla, pero vemos que hay un amor tan grande que Dios ha hecho para esta creación. Y ahí en el libro de los Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Y quién era este? Su Hijo, el cual, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿verdad? Dice que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria al tomar la forma de siervo y estando en esa condición de siervo, yendo a la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de qué? Muerte de cruz, ¿verdad? Yendo a una muerte de cruz. Con el propósito, nos dice ahí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros, ¿qué? Sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros, ¿qué? Sanados. Vemos aquí la obra por Dios, ¿verdad? La obra de Dios por
nosotros, ¿verdad? La obra de Dios por nosotros es una obra de redención, es una obra redentora, ¿verdad? Porque vemos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, que es el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, ¿verdad? En quien tenemos redención. Y redención quiere decir librar a una persona de una obligación, de un dolor, de una situación, de una pena. Librar, ¿verdad? Librar a una persona de la esclavitud. Y aquí a través de ese sacrificio, Dios nos ha librado del pecado, nos ha librado de la condenación. Vemos aquí la obra de Dios por nosotros. Cuando vemos el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses, diciendo, estando persuadidos, estando ya conocidos, inducidos por esta obra, ¿verdad? Esta obra que Dios hizo por nosotros, esta obra es de redención. ¿Por quién? Por nosotros. Esta obra es de redención por nosotros. Pero vemos aquí también que dice que la obra no, esta es la obra de Dios por nosotros. Pero esta obra de Dios por nosotros también hay otra obra que nos dice la obra de Dios en nosotros. Esa obra de Dios, Dios ya hizo su parte. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿y cómo puede creer? ¿Cómo puede creer? Vemos aquí, dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? De la palabra. Todo aquel que en él cree, aquel que tiene fe, aquel que cree en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya hizo su parte a través de su Hijo, pero ahora nosotros, es la obra de Dios en nosotros, los que ya hemos creído, los que ya estamos en Él, viene la otra obra de Dios en nosotros, que es la santificación. Es la santificación y eso ya depende de nosotros. Vayamos ahí al libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Vemos ahí que nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Pero vemos el 21, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿verdad? Si en verdad le hemos oído y hemos sido enseñados conforme a la verdad, entonces dice, de acuerdo a la manera de vivir anterior, debemos de ser despojados. Dice el versículo 23, y renovando en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovarnos de nuestro interior, ¿verdad? De nuestra mente, de nuestros pensamientos, vestidos de un nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad y verdad. Ahora esa obra de Dios en nosotros es en nosotros en el cual nosotros tenemos que irnos santificando, purificándonos, y esa obra en nosotros debe ser real, genuina, y la palabra de Dios nos confronta para ver si en el transcurso que vamos conociendo su palabra, vamos siendo ¿qué? Renovados. Dios ya hizo su parte, pero ahora está en nosotros porque Él nos ha sacado de esa esclavitud, nos ha hecho santos y nosotros hemos recibido en ese momento ese sello de su Espíritu Santo en el cual nos va a guiar a toda verdad, nos va a guiar a toda verdad, pero para que ese Espíritu Santo en nosotros no se apague, tenemos que renovarnos constantemente. Por eso dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
engañosos, ¿verdad? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad y verdad, desechando la mentira, hablar verdad. Dice, airándonos, pero no pequemos, no demos lugar ¿qué? Al diablo. Dice, y el que hurta ya no hurte más, y ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, y para que no contristemos al Espíritu que fue dado en nosotros en el momento de que fuimos redimidos, en el momento que fuimos sacados de ¿qué? De la esclavitud. Esta es la obra de Dios en nosotros, pero ya depende de nosotros que tenemos que estar en santidad y debemos estar en comunión con Él. Pero ahí no termina todo, porque vemos la obra de Dios a través de ¿qué? De nosotros. La obra de Dios a través de nosotros, y esta obra de Dios en nosotros es el servicio a Dios. Es el servicio a Dios. Y vemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6, aquí vemos cómo dice que en aquellos días había discusión entre los griegos y los hebreos porque habían descuidado a las viudas, y entonces dice que convocaron dice los discípulos convocaron a aquellos miembros que estaban en aquel entonces buscando, dice, hermanos entre vosotros que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y vemos aquí que buscaban ¿qué? Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles el trabajo de servir a las mesas. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero para estar en la obra de Dios, se requiere también estar llenos del Espíritu Santo, como nos muestra su palabra aquí en este ejemplo. Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarle este trabajo. Y dice, y los que no iban a servir en ese trabajo iban a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y escogieron ahí a Esteban, a Felipe, a Nicanor, a Prócoro, a Timón. Y vemos aquí que oraron y les impusieron las manos para servir. Y en el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor en número de los discípulos y se multiplicaba. Aquí vemos el secreto de servir en obediencia conforme a la palabra de Dios. Dios, vemos su obra, nos ha creado y nos ha redimido. Pero también esa obra de Dios debe de estar en nosotros. ¿Cómo? Santificándonos, consagrándonos a Dios. ¿Pero con qué propósito? Para el servicio de ¿qué? A Dios. Para el servicio a Dios. Y vemos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Dice, para que seamos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras, ¿verdad? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, vemos la obra de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, estando persuadidos de esto, estando convencidos que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. Así que nosotros ya sabemos cuál es la obra. La obra de Dios por nosotros es su redención. La obra de Dios en nosotros es la santificación, y la obra de Dios a través de nosotros es el servicio a Dios. ¿Y cuándo se va a perfeccionar? Hasta el día de Jesucristo, cuando Cristo venga por su iglesia.
o bien seamos nosotros llamados antes a su presencia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndole a los filipenses, pero también a nosotros, escribiéndonos a nosotros. ¿Cuál es la buena obra? La obra de Dios, ¿verdad? Por nosotros, la obra de Dios en nosotros y la obra de Dios a través de nosotros. Eso que en este versículo es lo que el apóstol Pablo nos enseña para que crezcamos en el servicio de Dios y crezcamos en su obra de Dios. Y así como estamos, ahí a donde están, inclinen su rostro, vamos a dar gracias para que Dios nos siga ayudando. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos versículos nos damos cuenta, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu obra. Hay que tenerla presente, lo que tú hiciste, Señor, esa obra redentora, Señor, que hiciste a tu creación, para que todo aquel que en él cree, ¿verdad?, sea redimido. Pero ya los que somos redimidos sabemos que debemos esa obra en nosotros, debemos de purificarnos, Señor, santificarnos, consagrarnos, pero no para nosotros mismos, sino para el servicio tuyo, para servir a los demás. Así como el apóstol Pablo podía decir, si muero, para Cristo soy, pero si vivo, voy a seguir en su obra sirviendo a Cristo. Y ese sentir que tuvo Pablo en esta tierra, también los debemos de sentir nosotros en su obra. Señor, gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra aprendemos cómo tenemos que vivir aquí en la tierra hasta que tú vengas. Gracias, mi Dios, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.